Bueno, muy buenas tardes para todos los seguidores de Conexión Torah en sus diferentes canales, Facebook, YouTube e Instagram. Quiero contarles una historia escrita eh, hace unos días, realmente fue la semana pasada, por el rabino Joseph Beaton, sobre un punto que es estratégico e importante en Javier Milei. Sabemos que es el elegido presidente de Argentina con una conexión y adhesión de cara a la Torá, de cara al judaísmo y de cara al pueblo de Israel. Dice el artículo de la historia: no puedo evitar la exposición de alegría que siente mi corazón por la elección de Javier Milei como presidente de Argentina. He estado siguiendo a Milei desde hace un tiempo atrás. ¿Cómo llegué a conocerlo? Gracias a un gran amigo y vecino llamado Jorge, para la historia, a quien conozco hace más de 30 años, desde inclusive los tiempos del rabinato en Uruguay. Desde el 2019, Jorge, mi amigo, venía siguiendo a un grupo de intelectuales libertarios y siempre me hablaba de ellos en nuestras conversaciones diarias. Jorge me introdujo al concepto de libertarios, me lo explicó y me iba contando acerca de sus máximos exponentes: Vanegas Lynch, hijo; José Luis Espert; Agustín Laje. Pero el más brillante es un tipo, me dijo en su momento, excéntrico, llamado Javier Milei. Decía Jorge que es un apasionado de la política a quien increíblemente no le interesa el fútbol, a pesar de ser un uruguayo. Jorge me mandaba videos de este grupo que a veces yo veía simplemente para estar a la altura de mis conversaciones con él en los viajes que compartíamos del Minyan, de la yeshiva a la casa. Los videos de Milei, sus entrevistas eran lo más divertidos. Me parecía algo despeinado, algo zafado. Su historia de jugador de fútbol, banda de rock, profesor de economía, pero nunca lo tomé en serio. Poco, de a poco y en poco. Pasé de un simple vistazo, de un simple entretenimiento a la curiosidad. Milei gritaba más fuerte que los demás, pero a diferencia de los demás, tenía respuestas inteligentes, sabía de economía, de política, de historia, una combinación que pocas veces se ve, y más en el ámbito político, y sobre todo en personajes con tanta excentricidad y al mismo tiempo sabiduría. Y bueno, llegó el día, me llevé la sorpresa de mi vida. Milei, que estaba conociendo como un intelectual excéntrico, estaba hablando de Torah. Un día lo escucho hablando de Torah. No lo podía creer. ¿Era judío Milei? Me pregunté. No conozco muchos Yehudim en el ámbito político internacional que hablen de Torah. En el pasado había escuchado políticos estadounidenses no judíos, como el vicepresidente Mike Pence, por ejemplo, o el mismo presidente Donald Trump, apoyando a Israel. Pero esto era diferente. Milei siquiera decía judaísmo, no lo mencionaba. Él decía y ha dicho siempre Torah, lo que para mí empezó a generar algo de incertidumbre, de querer saber un poco más. Este hombre sabía lo que estaba diciendo. Lo escuché decir que cuando se jubilara quería dedicarse a estudiar la Torá, y me enamoré hasta las lágrimas. Me pareció una de las manifestaciones de amor al judaísmo más profundas que escuché en toda mi vida. Mi admiración por él empezó a crecer al ritmo de mi curiosidad. ¿De dónde sacaba todo esto Milei? Me suscribí a su canal de YouTube y un día le escuché revelar que tenía un rabino de cabecera, un joven rabino que había sido su estudiante en la universidad, y a quien Milei admiraba por su incisivamente talmúdica, tanto poco común en medio de la superficialidad que nos rodea.
Su rabino y maestro era nada más ni nada menos que Axel Banish, de la comunidad de Al-Siba, comunidad marroquí, a la cual pertenecía mi padre, Zichron Lebraja, mi maestro, Rabbi Saadia Ben Zaken, Zichron Lebraja, y que él era su inspiración. Así me cerró mi ley. Me cerró, me quedé atrapado por el estudio que llevaba él de Torah, ya que el Ray Banish es un rabino brillante y una excelente persona. Con el tiempo, con el tiempo, reconozco que aprendí de mi ley algunas ideas de la Torah que nunca había escuchado, ni siquiera en mis centros de estudio, de yeshivot, de sinagogas, sentado con maestros, como por ejemplo la relación entre la forma en que los Yehudim repartimos el pan y el rechazo a la esclavitud. Un día recurrente en los discursos del jefe de la libertad avanzada, Milei explicaba con pasión en sus ojos en el hecho de que los judíos no damos el pan en la mano los viernes por la noche cuando hacemos la cena de Shabbat. Es un pequeño gesto que encierra una enorme lección, mencionó. Nos recuerda la determinación judía de que ya nadie nos sirva el pan en la mano. Es decir, que nadie nos dé de comer en la boca como hacen los amos con sus esclavos. Una vez que nos liberamos, los judíos decidimos que el pan debemos procurarlo nosotros mismos, recogerlo, esforzarnos con nuestras propias manos, a través de un acto de libertad, el trabajo digno del Yehudí. Quedé impresionado. Primero porque nunca había escuchado una interpretación tan profunda sobre este tema. Y segundo, porque me di cuenta de que los viernes por la noche comemos el pan. Unos breves minutos después de que mencionamos el Kiddush, nuestra liberación de la esclavitud de Egipto, lo que llamamos el Yetziat Mitzrayim, la relación que estableció mi ley, no solo es fascinante, también estaba basada en las fuentes talmúdicas. Era un ángulo de la narración bíblica que por lo general no explicamos lo suficiente, pero ha definido el carácter del pueblo judío. Al liberarnos del faraón, rechazamos las dádivas de su gobierno, salimos de la esclavitud, rechazamos seguir jugando el papel de víctimas y de personas dependientes que no pueden o no quieren valerse por sí mismas para obtener el pan. Milei siguió delante con su interpretación, y por eso en Shabbat se tira el pan a los comensales para recordarnos el maná, el pan que Hashem nos mandó desde los Shamayim, desde los cielos en el desierto. Milei expresó que los Yehudim recogemos nuestro propio pan, pero atribuimos ese pan a la intervención divina, a las fuerzas de los cielos, de los Shamayim, dijo Milei. Dios, Hashem, nos da la fuerza, la inteligencia, la salud para ejercer nuestra libertad y obtener ese pan. Estas profundas explicaciones sorprendieron y me emocionaron. Me di cuenta de que Milei estaba enseñando públicamente un judaísmo inteligente, relevante, que estaba dando cátedra sobre cómo ver la Torá con los ojos del presente. Su interpretación de la Torá lo inspira a seguir luchando contra políticas esclavizantes que estimulan a recibir el pan en la mano en lugar de alentar al trabajo, al esfuerzo, a salir de las zonas de confort. Sentí que Javier Milei estaba haciendo lo que se supone que debemos hacer los rabinos, y no siempre hacemos los rabinos, un tipo especial de santificación del nombre de Akadosh Baruj Hu, del nombre de Dios, específicamente mencionado en la Torá, cuando Moshe le dice al pueblo de Israel, eso está en Devarim, Deuteronomio 4:6, observad los preceptos de la Torá. La Torá probará la sabiduría y la inteligencia del pueblo judío a los ojos de los otros pueblos, los cuales al escuchar estas leyes dirán,
Ciertamente esta es una gran nación, es un pueblo sabio e inteligente. Hay similitudes. Con el tiempo, entre Milei, cuando empezó a incluir Israel, o el deseo de visitar a nuestro pueblo, a Am Israel, como presidente, y trasladar la embajada de Argentina a Jerusalén, a Jerusalén. Lo escuchamos decir una y otra vez. Y hoy en día, como presidente electo, lo sigue diciendo y sigue asociando la idea de la libertad. Asociamos tal vez en los últimos días a Milei con el presidente Donald Trump, ya que él hace más de 20 años en Estados Unidos siempre ha manifestado y ha dicho que no hubo un mejor amigo para Estados Unidos y para la Casa Blanca que Israel. Hay muchas coincidencias, seguramente, y las estaremos analizando y encontrando entre Donald Trump y Milley. Y también hay diferencias, tanto uno como el otro proceden de afuera de un ámbito político, los dos se declararon la guerra a la casa política o a la casta. Donald Trump llama al pantano Swamp, ambos apoyan a Israel y creen en mover la embajada a Jerusalén, ¿sí? A Jerusalén. Milley y Donald Trump tienen una personalidad avasalladora, a veces explosiva, y tal vez subida de tono, según el contexto y quien escuche. Donald Trump fue criticado por su carácter, pero en realidad estos líderes tienen que enfrentarse con poderosísimas fuerzas políticas empantanadas y deliberadamente cínicas frente al Estado y a la sociedad. Pero Milley hasta ahora, muestra algo de diferencia hacia o contra lo que ha mostrado Donald Trump. ¿Por qué? Porque no solo es pro Israel, es también pro Yehudí. Y lo más increíble, insólito, es que creo que Milley llegó a amar a Israel y amar a los Yehudim desde un lugar de la admiración. Porque cuando su alumno, que luego se volvió su maestro en Torah, primero fue un alumno en, en temas de economía, y ese alumno, siendo rabino, ahora es el maestro de Milley, a Milley lo llevó a amar a Israel, amar al Yehudí, la admiración por la Torah, la sabiduría de la Torah. Y aquí ya son palabras mías de Yohanan Obadiah Castro, se introdujo en cada letra, en cada energía, en cada espacio de la Torah. El estudio de la Torah es lo que ha despertado su amor por Israel. Y no tenemos hasta ahora otro precedente, ¿sí?, similar. Tal vez cuando escuchamos de Alejandro Magno hacia los 330 antes de la era común, ¿sí?, que sabemos que aprendió Torah de Shimon HaTzadik, ¿sí?, y que se transformó en su amigo y en protector del pueblo de Israel, no tenemos evidencia de otra figura política hasta el día de hoy como hasta ahora lo está mostrando Milley. Termina diciendo Rav Bitton que con todo su corazón en Hashem desea que la casa de Milley sea bendecida y proteja su vida, que le dé sabiduría como presidente de Argentina, para que lo lleve a este país tan importante para nosotros en Sudamérica a un buen destino, porque si cada país de Sudamérica llega a un buen destino, Sudamérica llegará a un buen destino, ¿sí? Que todo el poderoso Kadosh Baruj Hu le siga inspirando para que continúe pegado a la Torah, al lado de la Torah, del lado del pueblo yehudí y especialmente del lado de la Medinat Israel, ¿sí?, del Estado de Israel, porque hoy más que nunca necesitamos el apoyo de todo el mundo, todas las personas con esto, con conciencia, con Torah, con verdadera moral, con equilibrio. Para cerrar ya como palabras mías, no soy nunca de los que hablo de política, son temas en los que uno
campo minado, dice por ahí. Pero si una figura como estas ha de surgir para combatir las figuras políticas negativas, esas figuras políticas que atacan el alma, la libertad y a nuestro pueblo, a Israel, pues qué bueno que salgan estas voces, estas nuevas voces con sus irreverencias y con su forma de pensar. Am Israel High. Esto es Conexión Torah. Bye bye.